Cuando David danzó con todas sus fuerzas delante del Señor, enfrentó el desprecio y el juicio de aquellos que no entendían su alegría. Imagina vivir con esa clase de libertad, sin estar atado a las opiniones de los demás, abrazando plenamente quién estás destinado a ser. Hoy descubriremos 7 transformaciones increíbles que ocurren cuando dejas de preocuparte por lo que piensan los demás. También participaré en una poderosa oración junto a ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Por lo tanto, permanezcan atentos hasta el final del video y estén receptivos para recibir estas bendiciones. ¿Alguna vez has sentido el peso de las opiniones de los demás aplastando tu espíritu? Es un sentimiento que muchos de nosotros conocemos demasiado bien. En nuestro caminar cristiano, a menudo nos encontramos atrapados entre vivir auténticamente y cumplir con las expectativas de quienes nos rodean. Pero aquí hay algo en lo que pensar. ¿Y si preocuparse tanto por lo que piensan los demás realmente nos está frenando de la vida que Dios tenía para nosotros? Enfrentémoslo. Preocuparse constantemente por los juicios de los demás puede ser agotador. Crea una tormenta de estrés, ansiedad y dudas que arde dentro de nosotros. Dudamos de nuestras decisiones, retenemos nuestro verdadero ser y terminamos viviendo una vida que no se siente del todo nuestra. Es como si intentáramos encajar en un molde que no fue hecho para nosotros y está afectando nuestro bienestar mental y espiritual. Piensa en una hermosa flor, llena de potencial y lista para florecer. Ahora imagina colocar una piedra pesada sobre ella. ¿Qué sucede? La flor se marchita, incapaz de crecer y alcanzar su plena belleza. Eso es lo que la presión de las opiniones de los demás puede hacer a nuestro espíritu. Estamos tan ocupados tratando de complacer a los demás que olvidamos nutrir nuestro propio crecimiento y nuestra conexión con Dios. Existe una idea errónea común en los círculos cristianos de que ser un buen seguidor de Cristo significa siempre poner a los demás primero, incluso hasta el punto de sacrificar nuestro propio bienestar. Pero, ¿es eso realmente lo que Dios quiere para nosotros? ¿Quiere Él que vivamos con miedo constante al juicio? ¿O quiere que florezcamos como los individuos únicos que nos creó para ser? El apóstol Pablo dice en su carta a los Gálatas: ¿busco ahora la aprobación de los seres humanos o la de Dios? ¿O trato de agradar a los seres humanos? Si todavía tratara de agradar a los seres humanos, no sería siervo de Cristo. Estas palabras nos desafían a reflexionar sobre la aprobación que realmente estamos buscando en nuestras vidas. Así que ahora, veamos 7 cosas sorprendentes que ocurren cuando realmente dejamos de preocuparnos por lo que piensan los demás. Número 1. La libertad de experimentar y ser tú mismo. Cuando vivimos auténticamente, sucede algo asombroso. Comenzamos a descubrir nuestro verdadero llamado y nuestra misión personal al servir a Dios. Es como si estuviéramos despojándonos de las capas de expectativas y encontrando el verdadero yo debajo. ¿Alguna vez has sentido esa chispa de emoción cuando haces algo que amas? Eso suele ser la manera de Dios de mostrarnos nuestro propósito. Cuando alineamos nuestras acciones con nuestra identidad dada por Dios, en lugar de intentar encajar en el molde de otra persona, crecemos espiritualmente. Nos sintonizamos más con el plan de Dios para nosotros. Es como si finalmente estuviéramos leyendo el manual de instrucciones para nuestras vidas que Él escribió solo para nosotros. ¿Conoces la historia del rey David danzando delante del Arca de la Alianza? Ahora, permíteme explicar el contexto de lo que estaba sucediendo. El Arca de la Alianza era un cofre sagrado que representaba la presencia de Dios entre los israelitas. Había sido capturada por enemigos y finalmente se estaba devolviendo a Jerusalén. Esto era un gran acontecimiento. Imagina la emoción y la alegría del pueblo. El rey David estaba tan feliz que no pudo contenerse. Mientras el arca entraba en la ciudad, David comenzó a danzar con todas sus fuerzas. No estaba haciendo una danza formal de rey. No, estaba saltando y girando,
alabando a Dios con todo su cuerpo. Pero no todos apreciaron la adoración entusiasta de David. Su esposa lo observó desde una ventana y se sintió avergonzada por su comportamiento. Pensaba que no era digno de un rey bailar así en público. Cuando David llegó a casa, ella lo criticó duramente. Pero la respuesta de David fue poderosa. Básicamente dijo que se haría aún más indigno en su alabanza a Dios. No le importaba lo que pensaran los demás. Su enfoque estaba en expresar su alegría y gratitud al Señor. Esta historia nos muestra algo importante. Cuando somos fieles a nosotros mismos y a nuestra relación con Dios, podríamos enfrentar críticas. La gente podría no entendernos. Pero la alegría y la libertad que experimentamos valen la pena. La danza de David no se trataba de impresionar a los demás o de mantener su imagen. Se trataba de una adoración auténtica y sentida. Los salmos nos recuerdan lo especialmente que Dios nos creó a cada uno de nosotros. En el Salmo 139, versículos 13 y 14, leemos: Tú creaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque soy una creación maravillosa. Maravillosas son tus obras, estoy convencido de ello. Estas palabras nos dicen que somos creaciones únicas, cuidadosamente elaboradas por Dios mismo. Número 2. Mejor salud mental. Cuando dejamos de preocuparnos tanto por lo que piensan los demás, abrimos la puerta a una mente más sana. Es como quitarse un peso pesado de los hombros. De repente, el estrés y la ansiedad que provienen de tratar siempre de complacer a los demás comienzan a desvanecerse. ¿Puedes imaginarte lo mucho más ligero que te sentirías sin esa presión constante? Piensa en toda la energía que gastamos preocupándonos por las opiniones de los demás. Es agotador, ¿verdad? Pero cuando dejamos ir esa preocupación, liberamos tanto espacio mental. Esa energía ahora puede usarse para cosas que realmente importan, como crecer en nuestra fe, amar a nuestras familias o seguir nuestras pasiones dadas por Dios. Es increíble lo mucho más claras se vuelven nuestras ideas cuando no estamos constantemente dudando de nosotros mismos, basándonos en lo que puedan pensar los demás. En Romanos 12, versículo 2 leemos: No os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos está diciendo algo importante. Nuestras mentes necesitan renovación, y esa renovación viene de enfocarnos en la voluntad de Dios, no en las expectativas del mundo. Cuando comenzamos a escuchar más la voz de Dios y menos el ruido de los juicios sociales, toda nuestra perspectiva cambia. Es como bajar el volumen de una radio ruidosa y sintonizar una melodía clara y hermosa. La voz de Dios trae claridad, paz y dirección. ¿Alguna vez has experimentado ese momento de claridad cuando sabes que estás escuchando a Dios? Es muy diferente del confuso murmullo de opiniones contradictorias que a menudo enfrentamos. Ahora, aquí hay algo interesante. Cuando reducimos la agitación emocional en nuestras vidas al preocuparnos menos por las opiniones de los demás, también nos afecta físicamente. Muchas personas descubren que duermen mejor, tienen más energía durante el día, pueden concentrarse mejor en lo que realmente importa. Es como si nuestros cuerpos respiraran aliviados al dejar de cargar el pesado peso de los juicios ajenos. Este estado mental mejorado abre tantas posibilidades para el crecimiento espiritual. Cuando no estamos constantemente estresados y ansiosos, tenemos más capacidad para orar, estudiar la palabra de Dios y servir a los demás. Podemos estar más presentes en nuestra adoración y más abiertos a escuchar la guía de Dios. Amigos, ¿han notado cuánto más fácil es conectarse con Dios cuando tu mente no está acelerada por preocupaciones sobre lo que piensan los demás? Recuerda, Dios se preocupa profundamente por nuestro bienestar mental. No quiere que vivamos con ansiedad y estrés constantes. Número 3. Mayor comprensión de uno mismo.
Dejar de lado las opiniones de los demás crea un espacio para que exploremos quiénes somos realmente. Comenzamos a descubrir talentos y pasiones que podríamos haber escondido porque no se ajustaban a lo que los demás esperaban de nosotros. Este proceso puede ser tanto emocionante como un poco aterrador. Después de todo, es cómodo esconderse detrás de las máscaras que hemos llevado durante tanto tiempo, pero la libertad y la alegría que provienen de abrazar nuestro yo auténtico valen el malestar inicial. En Efesios 2, versículo 10 leemos: «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». Piensa en eso por un momento. Eres hechura de Dios, una obra maestra única creada por el Creador del universo. Y Él tiene buenas obras específicas planeadas solo para ti. ¡Qué increíble es eso! Cuando empezamos a entendernos más profundamente, naturalmente llevamos a una relación más auténtica con Dios. Podemos venir a Él tal como somos, no como pensamos que deberíamos ser. Esta honestidad abre nuevos niveles de intimidad en nuestras vidas espirituales. Podemos orar más abiertamente, adorar más libremente y servir más eficazmente porque estamos actuando desde nuestro verdadero yo. El viaje de autodescubrimiento se puede ver claramente en la vida de Pedro, uno de los discípulos de Jesús. Cuando conocemos a Pedro en los Evangelios, es un pescador áspero llamado Simón. Es impulsivo, a menudo hablando o actuando sin pensar. Pero Jesús vio más allá de esa apariencia al hombre en el que Pedro podía convertirse. Jesús renombró a Simón como Pedro, que significa roca, insinuando al líder firme en el que se convertiría. A lo largo de su tiempo con Jesús, vemos a Pedro luchando con su identidad. Es valiente un momento, declarando a Jesús como el Mesías, y temeroso al siguiente, negando incluso conocer a Jesús. Pero a pesar de todo, Jesús sigue llamando a Pedro de regreso a su verdadero yo, la roca sobre la cual se construiría la iglesia. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, vemos a un Pedro transformado. Ya no es el pescador impulsivo, sino un líder valiente y firme de la iglesia primitiva. En Pentecostés, Pedro predica sin miedo a las multitudes, guiando a miles a la fe en Cristo. Realiza milagros, desafía a las autoridades religiosas y finalmente da su vida por su fe. El viaje de Pedro nos muestra el poder de abrazar nuestro verdadero yo y las cosas increíbles que Dios puede hacer a través de nosotros cuando lo hacemos. Amigos, ¿cómo sería para ti embarcarte en este viaje de autodescubrimiento? ¿Qué dones o pasiones podrías descubrir si dejaras de intentar encajar en los moldes de los demás? A medida que te liberas de las expectativas ajenas y te inclinas hacia quien Dios te hizo ser, podrías sorprenderte con lo que descubres. Número 4. Reducción del perfeccionismo. ¿Alguna vez te has sentido atrapado por la necesidad de ser perfecto? A menudo pensamos que para ser buenos cristianos debemos tenerlo todo en orden. Pero aquí está la cuestión. Cuando dejamos de preocuparnos tanto por lo que piensan los demás, podemos liberarnos de esta trampa del perfeccionismo. Dejar de lado las opiniones ajenas es como quitarse un par de zapatos que están demasiado ajustados. De repente, podemos respirar más fácilmente. Nos damos cuenta de que no tenemos que cumplir con estándares imposibles para ser dignos de amor y aceptación. ¿Cuántas veces has dejado de intentar algo nuevo porque tenías miedo de fracasar? Quizás no te ofreciste para esa oportunidad de ministerio porque no estabas seguro de hacerlo perfectamente. O tal vez has sido reacio a compartir tu fe porque no tienes todas las respuestas. Cuando dejamos ir la necesidad de ser perfectos, podemos arriesgarnos más y crecer de maneras que nunca imaginamos. En 2 Corintios 12, versículo 9, leemos: «Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, con mucho gusto me gloriaré más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». ¿No es liberador?
La gracia de Dios es suficiente. No tenemos que ser perfectos porque Él es perfecto en nuestro lugar. Cuando abrazamos esta verdad, cambia todo. Podemos comenzar a ver nuestras imperfecciones no como defectos que deben ocultarse, sino como oportunidades para que el poder de Dios brille a través de nosotros. Nos volvemos más dispuestos a probar cosas nuevas y a dar pasos de fe, porque sabemos que incluso si cometemos errores, la gracia de Dios nos cubre. La libertad del perfeccionismo también puede llevar a relaciones más auténticas. Cuando no estamos tratando de presentar una imagen perfecta al mundo, podemos ser más honestos acerca de nuestras luchas y debilidades. Esta vulnerabilidad nos permite conectar más profundamente con los demás y ofrecer apoyo y aliento genuinos. Después de todo, ¿no es reconfortante saber que todos somos obras en progreso? Ahora bien, dejar de lado el perfeccionismo no significa que dejemos de esforzarnos por crecer y mejorar. En cambio, significa que abordamos nuestro crecimiento con gracia y paciencia. Podemos celebrar pequeñas victorias y aprender de nuestros errores sin castigarnos. Este enfoque más suave a menudo lleva a un crecimiento más sostenible y duradero en nuestra fe y carácter. Número 5. Mayor resiliencia emocional. Esto es como construir una base sólida para una casa. Cuando vienen las tormentas de la vida, y lo harán, estamos mejor preparados para mantenernos firmes. Piénsalo. ¿Cuántas veces te has sentido derribado por la crítica o desaprobación de alguien? Pero, ¿y si esas opiniones no tuvieran tanto poder sobre ti? Volverse independiente de las opiniones ajenas no significa que dejemos de preocuparnos por las personas. En cambio, significa que aprendemos a anclar nuestro valor e identidad en algo más estable: el amor inmutable de Dios por nosotros. Este proceso de construir fortaleza interior lleva tiempo. Se trata de recordarnos constantemente las verdades de Dios cuando el mundo intenta decirnos lo contrario. Se trata de elegir creer lo que Dios dice sobre nosotros, incluso cuando no lo sentimos. A medida que hacemos esto, nos volvemos emocionalmente más resilientes. Es menos probable que nos hundamos por la decepción o que nos dejemos influenciar por halagos. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas parecen enfrentar las tormentas de la vida con gracia y fortaleza? Esa es la resiliencia emocional en acción. Y la buena noticia es que es algo que podemos desarrollar. A medida que crecemos en esta área, nuestra fe se vuelve más estable. Somos mejores para mantenernos firmes cuando enfrentamos desafíos u oposición a nuestras creencias. Recordemos la historia de Ana. Ana era una de las 2 esposas de un hombre llamado Elcana. Mientras que la otra esposa de Elcana tenía hijos, Ana no podía concebir. En esos tiempos, no tener hijos se veía como una gran vergüenza para una mujer, y Ana sentía este dolor profundamente. Año tras año, Ana iba al templo a orar, derramando su corazón ante Dios. Enfrentaba burlas y malentendidos, incluso del sacerdote Elí, que confundió su ferviente oración con borrachera. Pero Ana no permitió que las opiniones de los demás o sus circunstancias difíciles la detuvieran en su fe. Hizo un voto a Dios, prometiendo que si Él le daba un hijo, dedicaría al niño al servicio de Dios. Dios escuchó las oraciones de Ana y la bendijo con un hijo, al que llamó Samuel. Fiel a su palabra, cuando Samuel fue destetado, Ana lo llevó al templo para servir a Dios bajo la guía de Elí. Su historia no termina ahí. Dios continuó bendiciendo a Ana con más hijos. Samuel creció y se convirtió en uno de los más grandes profetas de Israel, jugando un papel crucial en la historia de la nación. La historia de Ana nos muestra el poder de la resiliencia emocional basada en la fe. A pesar de años de decepción y del dolor de los juicios ajenos, ella se mantuvo firme en su confianza en Dios. Su resiliencia fue recompensada no solo con el hijo que deseaba, sino con un legado que impactó a toda una nación. Este tipo de resiliencia también puede transformar nuestras vidas.
Cuando no nos dejamos llevar constantemente por las opiniones de los demás, podemos mantenernos enfocados en lo que realmente importa. Podemos seguir el llamado de Dios en nuestras vidas con determinación, incluso cuando enfrentamos obstáculos o críticas. El Salmo 28, versículo 7, capta esta idea. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él confía mi corazón y Él me ayuda. Mi corazón salta de alegría y con mi canción le alabo. Número 6. Límites más saludables. ¿Alguna vez te has sentido abrumado porque no pudiste decir no a la petición de alguien? Eso es lo que pasa cuando estamos demasiado enfocados en complacer a los demás. Establecer límites no se trata de ser egoísta o poco amable. Se trata de administrar nuestro tiempo y energía sabiamente. Si estamos constantemente agotados porque estamos tratando de satisfacer las necesidades de los demás, ¿cómo podemos servir efectivamente a Dios o estar verdaderamente presentes para las personas que más importan? Los límites nos permiten dar lo mejor de nosotros, no solo lo que queda. En Proverbios 4, versículo 23, leemos: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo nos recuerda que lo que permitimos en nuestras vidas, incluyendo las demandas y expectativas de los demás, afecta todo lo demás. Al establecer límites saludables, estamos protegiendo nuestros corazones y asegurándonos de vivir desde un lugar de fortaleza y autenticidad. Verás, cuando establecemos buenos límites, ocurre algo sorprendente. Nuestras relaciones suelen volverse más auténticas y profundas. Puede parecer contraproducente, pero al no decir siempre que sí y al decepcionarnos a veces, creamos espacio para una conexión real. Ya no nos relacionamos con los demás desde un lugar de obligación o miedo, sino desde un amor genuino y una elección consciente. ¿No es esa la clase de relación que todos queremos? Jesús mismo demostró la importancia de establecer límites, incluso frente a demandas abrumadoras. Hay una historia poderosa en los Evangelios que ilustra esto. Jesús había estado enseñando y sanando, y las multitudes constantemente se agolpaban a su alrededor, buscando su ayuda. Las demandas eran interminables. Siempre había más personas que sanar y más sabiduría que compartir. Pero en medio de todo esto, Jesús hizo algo que podría parecer sorprendente. Se retiró. Los evangelios nos cuentan que a menudo se iba a lugares solitarios para orar, incluso cuando la gente lo buscaba. En una ocasión, después de un largo día de ministerio, Jesús envió a sus discípulos en una barca mientras él subía solo a una montaña para orar. Reconoció la necesidad de recargar energías y conectarse con su Padre, incluso cuando había necesidades por cubrir. Esto no fue una ocurrencia aislada. A lo largo de su ministerio, vemos a Jesús estableciendo límites. No sanó a cada enfermo en Israel. No se quedó en un lugar solo porque la gente quería que lo hiciera. Se movía cuando era el momento, aunque eso decepcionara a algunos. Jesús entendió que para cumplir su misión, necesitaba proteger su tiempo y energía, manteniéndose conectado a su fuente de fortaleza. Ahora, puede que estés pensando, ¿pero no estaba siendo egoísta Jesús? ¿No había personas que lo necesitaban? Esa es la belleza de esta historia. Nos muestra que establecer límites no es egoísta, es necesario. Al tomarse el tiempo para recargar energías y conectarse con Dios, Jesús pudo continuar su ministerio de manera efectiva. Nos mostró la importancia del equilibrio, de no dejar que lo urgente eclipse lo importante. Así que te pregunto, ¿qué áreas de tu vida podrían beneficiarse de algunos límites saludables? ¿Hay relaciones o compromisos que te están agotando, dejándote con poca energía para lo que realmente importa? No se trata de cortar a las personas o de aislarte. Se trata de crear espacio en tu vida para lo más importante, incluyendo tu relación con Dios. Número 7. Aceptar el amor propio.
El amor propio, tal como lo concibió Dios, está lejos de ser egoísta o egocéntrico. Se trata de reconocer y apreciar nuestro valor como creación de Dios. Piensa en esto. Si Dios nos ama tanto que envió a su Hijo por nosotros, ¿no deberíamos también valorarnos? Este tipo de amor propio no se trata de ponernos por encima de los demás. Se trata de entender nuestro verdadero valor a los ojos de Dios. Primera de Juan 4, versículo 19 dice: Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Este versículo nos recuerda que nuestra capacidad de amar, tanto a nosotros mismos como a los demás, proviene del amor de Dios por nosotros. Cuando entendemos verdaderamente cuánto nos ama Dios, se vuelve más fácil amarnos a nosotros mismos de una manera saludable. Piénsalo de esta manera. Si estamos constantemente buscando validación en los demás, tratando siempre de probar nuestro valor, estamos operando desde un lugar de vacío. Estamos intentando llenar un vacío que solo el amor de Dios puede llenar verdaderamente. Pero cuando fundamentamos nuestro valor en el amor inmutable y la aceptación de Dios, ya no dependemos de las opiniones ajenas. Somos libres para amarnos a nosotros mismos y a los demás desde un lugar de plenitud. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas parecen irradiar amor y aceptación? Lo más probable es que sean personas que han aceptado el amor de Dios por ellas y han aprendido a amarse a sí mismas como resultado. No son perfectas, pero tienen una confianza tranquila que proviene de saber que son amadas incondicionalmente por su Creador. Así que hoy, ¿por qué no dar un paso hacia la aceptación del amor propio tal como Dios lo concibió? Tal vez sea dedicar un tiempo a meditar en versículos que hablen del amor de Dios por ti. Quizás sea practicar la autocompasión cuando cometas un error. Sea lo que sea, sabe que al aprender a amarte a ti mismo tal como Dios te ama, no estás siendo egoísta. De hecho, te estás alineando más plenamente con la visión que Dios tiene de ti. Y eso, amigos míos, es una forma hermosa de vivir. Ahora, busquemos el consuelo y la orientación que solo el Todopoderoso puede otorgar. Oren conmigo, para que también ustedes puedan enriquecerse con esta oración. Dios Todopoderoso, reconocemos que eres la fuente de toda bondad y el ancla de nuestras almas. En momentos de alegría y en tiempos de prueba, estás con nosotros, guiándonos, consolándonos y levantándonos. Tu presencia nos da una paz que supera todo entendimiento y una esperanza que nunca se desvanece. Ponemos nuestra salud mental y emocional en tus manos. Pedimos tu toque sanador sobre nuestras mentes y corazones. Ayúdanos a echar nuestras ansiedades y preocupaciones sobre ti, sabiendo que te preocupas profundamente por nosotros. Concédenos claridad de pensamiento y serenidad de espíritu. Oramos por una mente renovada, libre de las cadenas del perfeccionismo y la duda. Señor, pedimos resistencia frente a los desafíos de la vida. Fortalece nuestros corazones y mentes para soportar las pruebas con fe y esperanza. Cuando estemos cansados y agobiados, que encontremos descanso en ti. Guíanos en un viaje de autodescubrimiento. Abre nuestros ojos para vernos a nosotros mismos como tú nos ves, con amor y compasión. Ayúdanos a comprender nuestras fortalezas y debilidades, nuestras pasiones y dones. A medida que aprendemos más sobre nosotros mismos, que nos acerquemos más a ti, el autor de nuestras vidas. Ayúdanos a establecer límites saludables en nuestras relaciones. Danos la sabiduría para saber cuándo decir no y la fortaleza para mantener nuestras decisiones. Protege nuestros corazones de ser abrumados por las demandas y expectativas de los demás. Enséñanos, Padre, a encontrar nuestra identidad y valor en ti. Resíndenos que somos tus hijos, creados de manera maravillosa y admirable. Danos el valor para vivir auténticamente, abrazar nuestra singularidad y expresarnos libremente. Señor, guíanos hacia una mayor aceptación del amor propio. Enséñanos a cuidar de nuestros cuerpos, mentes y espíritus con la misma ternura que tú nos muestras.
Confesamos que, a menudo, nos consumen las opiniones de los demás. Buscamos validación y aprobación de quienes nos rodean, olvidando que nuestro verdadero valor se encuentra solo en ti. Nos preocupamos por cómo somos percibidos, temiendo el juicio y el rechazo. Esta carga pesa sobre nuestros corazones y mentes, robándonos la alegría y la libertad de ser quienes tú nos creaste para ser. Te damos gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. Confiamos en tu bondad y fidelidad, que se cumpla tu voluntad en nuestras vidas y que vivamos cada día en la plenitud de tu gracia y amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esperamos que esta oración haya iluminado tu alma. Si quieres apoyarnos, dale a me gusta al vídeo y suscríbete a nuestro canal. ¿Qué tal si continuamos ahora por esta ruta inspiradora y llena de fe? Para ello, haz clic en el vídeo que aparece en tu pantalla.